vamos avanzando para entender el libro del Apocalipsis. Como nosotros vemos, el libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y ese libro está exactamente puesto donde debía estar. Es el último libro de la Biblia, el último libro de la historia del mundo. El último libro de la historia de la cristiandad. El último libro de la historia de la iglesia de Cristo en la tierra. El último libro, pues, de la historia del mundo. Ese libro explica, tiene la clave, dos claves importantes. Número uno, orientar al pueblo de Dios para que conozca a medida de mapa, de puntos de referencia, de dirección, para que sea guiado, entendiendo y conociendo los pasos de Dios en la historia, en los acontecimientos, hasta el mismo fin, hasta la venida de Jesús. Esa es la primera función. Y la otra es detectar, desenmascarar el último gran engaño que Satanás tiene preparado. Ha preparado el engaño más grande que jamás él ha organizado en todos los milenios que él tiene en rebelión contra Dios. El último engaño lo ha dejado para el último momento. ¿Para cuándo? Para la venida de Jesús. Así que los engaños que están envueltos en la obra de Satanás, y ya ahora para el fin, no es posible detectarlos con el intelecto humano, no es posible. Solamente se lo podrá descubrir si se tiene revelación directa de Dios. Si se dispone de la revelación directa del Espíritu Santo para dirigir. Porque el último gran engaño profético del fin se ha preparado ya que esté relacionado con la segunda venida de Cristo, para engañar con la venida de Cristo. Con este acontecimiento profético del fin, el último acontecimiento de la historia, la segunda venida de Jesús. Ese acontecimiento le pone fin al mundo tal como lo conocemos. Pues Satanás ha preparado también su engaño que coincida con la venida de Jesús. Lo ha envuelto en la venida de Jesús. Cristo dijo en Mateo 24, hablando de su venida, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y la gente cree que se trata de que hay alguna gente por allí que apareció diciendo que Cristo y otros diciendo que son profetas. No está hablando de eso. Está hablando del falso Cristo y del falso profeta. La función de nosotros estudiar el libro del Apocalipsis, la función del libro del Apocalipsis, es poder desenmascarar todos los engaños y las sutilezas de Satanás en la venida de Cristo. Esa es la función del libro del Apocalipsis. Y el plan de Satanás, engañar en el tiempo de la venida de Jesús, para que en ese acontecimiento donde está mirando todo el mundo, en el fin del tiempo, en el fin del mundo, que allí haya confusión y que millones de personas que están con la expectativa de la segunda venida de Cristo se pierdan, trayendo confusión. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? En la segunda venida de Cristo va a ocurrir que Cristo vendrá a la tierra a buscar a su pueblo. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Que el anticristo simplemente se hará pasar por Cristo. Pero no en cualquier tiempo, pero en el tiempo de la venida, para confundir con el personaje y con la venida. Simplemente se está preparando la venida de Cristo a buscar a su pueblo, y se está preparando la venida del falso Cristo para que venga también junto con la venida de Cristo. La venida del anticristo vendrá
en el tiempo de la venida de Cristo. Simplemente Satanás la ha preparado así, que coincidan, simplemente para engañar a los millones que tienen la expectativa de la segunda venida de Jesús. La palabra anticristo, mucha gente que la ha escuchado cree que anticristo significa el que es contrario a Cristo. Simplemente como cuando dos personas son enemigas que no se pueden encontrar. No es así. El anticristo opera de muchas maneras y una de ellas es como operó a través de Judas. Judas no era un hombre que jamás en la vida hizo ningún amago, ninguna actitud contra Cristo, sino al revés. Leyó en la profecía que el Mesías venía, él era judío y se dedicó a investigar con interés. Cuando indagó se dio cuenta, la sorpresa, porque la venida de Cristo estaba anunciada la profecía con fecha, la vamos a estudiar luego. Y entonces él encontró la fecha y encontró que a él pues le estaba yendo muy bien en su búsqueda, porque muchísima gente estuvo esperando al Mesías, pero no le tocó vivir en ese tiempo. Judas encontró que coincidió su vida, su existencia, con el tiempo de la venida del Mesías, y salió en busca de él y lo encontró. Así que no era esperándolo para matarlo. La Biblia dice que el rey Herodes, cuando supo que Cristo iba a nacer o que nació, inmediatamente envió la guardia romana para matarlo. Judas jamás pensó eso. Judas buscaba el Mesías, era para unírsele. Judas tenía una expectativa extraordinaria hacia el Mesías. Celebraba la venida del Mesías y era su logro más grande, encontrar al Mesías. Y cuando el Mesías lo llamó a trabajar con él, entendió que había logrado lo más grande. Es importante para él. ¿Cuál fue el problema de Judas? El problema de Judas era que él simplemente admiraba al Mesías, era su sueño más grande. Cuando encontró a Cristo se sintió muy dichoso. Entendió que había logrado lo más grande de su vida. O sea, no era alguien que esperaba, que andaba buscando al Mesías para matarlo, ni deseó la muerte del Mesías nunca. Nunca, Judas. La razón por la cual Judas se ahorcó fue porque Judas tenía una admiración muy grande por Cristo y cuando vio que lo arrestaron y comenzaron a darle golpe, a azotarlo, Judas entonces sintió un impacto demasiado grande en su vida y se ahorcó por eso, de tanto que admiraba a Cristo. ¿Cuál era el problema de Judas? El problema de Judas era que Judas admiraba al Mesías, lo consideraba lo más grande que había, se sintió el hombre más dichoso cuando encontró al Mesías y que el Mesías lo invitó a trabajar con él. Se sintió dichoso de que trabajó con el Mesías y para el Mesías. Lo único que Judas tenía un problema y era que Judas, mientras lo correcto era que Cristo hiciera un plan con Judas, eso era lo correcto, que Cristo haga un plan con nosotros. Judas cayó en la trampa de hacer un plan con el Mesías. Esa fue la única diferencia. El Mesías tenía un plan y Judas creía que el Mesías, que él encontró era el correcto y que era el hombre del plan. Y Judas se frotó la mano de alegría y comenzó a elaborar un plan con el Mesías. Comenzó a soñar con un plan elaborado y soñado por Judas. No dejó que Cristo elaborara y soñara el plan con Judas, sino que Judas soñó, elaboró un plan con el Mesías. ¿Por qué? Porque Judas encontró que el Mesías era un hombre demasiado extraordinario, que era el hombre prometido por las profecías, y eso es correcto. Judas ambicionó de que Cristo triunfara en la tierra. Usted dirá, pero eso no es malo. Bueno, así es. Judas aspiró a que Cristo llegara a ser rey. Y Cristo era el rey. Que Cristo llegara a adquirir un trono.
Y Cristo vino a eso y adquirió un trono. Cuando Cristo murió y resucitó, fue al cielo y allí se sentó en un trono. Judas quería eso. El único problema es que Judas quería que fuera un trono a donde Judas tuviera ascenso, poder, y quería que el trono no fuera en el cielo, sino en la tierra. Porque Judas era muy patriota y estaba dolido porque al pueblo judío, del cual Judas pertenecía, lo habían maltratado mucho, y él quería un Mesías que levantara al pueblo de Israel de la condición de colonia de los romanos, y habían sido maltratados por los babilonios y todo. Y quería que el Mesías levantara del polvo y engrandeciera y levantara a Israel, y que se vengara de los enemigos de los romanos y otros que lo maltrataron, y que elevara a Israel como la nación más poderosa del mundo, solo que fuera en la tierra. Y él esperó que Cristo hiciera eso, porque si Cristo lograba eso, la nación de Israel entonces iba a levantar. Judas quería que Cristo derrotara a los romanos, derrotara a los enemigos terrenales, militares y políticos de Israel, y que hiciera una nación poderosa en la tierra, y que le arrebatara el trono a los romanos, y que fuera rey y se sentara en ese trono, un trono de poder en la tierra, que eso levantaría a Israel de las cenizas y del atropello, y le daría un cargo también muy grande a Judas como judío y como apóstol. Cuando Judas vio que Cristo cayó en manos de sus matadores, que no se defendió, Judas dijo, se arruinó el plan, y fue y se ahorcó, porque vio que el plan pues se malogró. Un sueño que él tenía de ver a Israel levantado en la tierra como una nación poderosa. Y vio que Cristo no tenía esos planes. Cristo tenía planes de levantar a la Israel, pero levantarlo en el mundo espiritual, mientras que Judas quería que lo levantara en el mundo político. Ese es el anticristo. Alguien que trabaja con Dios, alguien que cree que Dios es lo más grande, alguien que se siente dichoso con unirse a Dios, alguien que cree que Dios es lo más importante que hay, pero que elabora un plan con Dios. No deja que Dios elabore un plan con él. Y eso es lo que le pasó al anticristo, eso es lo que le pasó a la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino, que cuando vio que el emperador Constantino, un hombre, el emperador de Roma, el más grande del mundo, le dio autoridad y le dio espacio, la iglesia entonces se acomodó y se sentó para establecerse en la tierra con poder. Y cuando vio el Papa de Roma que quitaron al emperador en el 476, entonces él dijo, vamos a gestionar y ocupar el puesto del emperador para volver a Roma grande, y coger el poder político y económico y espiritual grande para poder volver a Roma grande y al mundo grande en nombre de Dios. Y trabajó pues el papado en nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Solamente que fuera un trono terrenal, un trono de encumbramiento en la tierra, entendiendo que Dios es poderoso y lo más grande y trabajando para Dios. Ahora, si hubiera dejado que Dios hiciera un plan con ellos, que sea el plan que elaboró Dios, hubiera sido diferente. Pero los hombres corremos el riesgo de unirnos a Dios, pero elaborar nuestros planes. Y el plan del papado, el plan para Dios del papado, se logró. Simplemente la iglesia cristiana llegó a ser la más poderosa del mundo, con los tronos más poderosos, y se puso por encima de los reyes y gobernantes de la tierra. Solamente que en un trono terrenal, en Roma, con pompa terrenal y con pompa material y temporal. Ese fue el único problema. Y entonces Satanás, que fue el que inspiró a Judas, es el que inspira también al papado. Y es de que
el reino de Dios se ha establecido con poder, solamente que sea con las herramientas terrenales, con las herramientas humanas, que coge el dominio del mundo. Han sido engañados de que si el papado coge el dominio de la tierra, entonces, ¿cuál es el proyecto que tenemos ahora? El proyecto que hay en el mundo ahora se llama globalización y nuevo orden mundial. Esos son los dos nombres políticos y sociales que se le da. La Biblia le da un tercer nombre y le llama el anticristo, que no es enemigo de Cristo, sino es alguien aliado de Cristo, alguien que toma a Cristo como su proyecto, que usa a Cristo para alcanzar su meta. Lo correcto hubiera sido que Cristo los hubiera tomado a ellos para alcanzar la meta de él. Pero nosotros los hombres caemos en el error, en la trampa a veces, de nosotros secuestrar los proyectos divinos y darle forma a nosotros a nuestra forma. Eso le pasó a Moisés y le ha pasado a muchos. Cuando Moisés leyó en la profecía que Dios lo iba a coger a él para él libertar a Israel, Moisés elaboró un plan humano, porque es que, sufrimos de ese problema. ¿Y qué hizo Moisés? Que él estudió para Faraón, los faraones estudian para ser estrategas militares, Moisés fue un gran militar, hombre que estudió pues cómo lidiar en la guerra y ganó muchas guerras para Egipto. Y luego él empezó a libertar a Israel. ¿A libertarlo cómo? A libertarlo militarmente. Y entonces miró a un egipcio maltratando a un judío y Moisés comenzó a libertarlo. Y como él sabía todos tenía todas las estrategias de karate y de todo, sabía fácil matar a un hombre cuerpo a cuerpo. Y agarró al egipcio y lo mató y lo enterró en la arena. Eso le costó a Moisés que Dios lo pusiera a esperar 40 años hasta que él perdiera las destrezas militares y perdiera la idea de que el reino de Dios se iba a librar era matando y derrotando a los egipcios. Pero ese es el problema de Judas. Pedro también tenía esa idea. Cuando fueron a arrestar a Cristo, Pedro llevó una espada. Pensó que Cristo iba a venir a este mundo y que iba a venir era a pelear con espada. Y él llevó una espada. Y cuando arrestaron a Cristo, Pedro solo se levantó contra los romanos y le tiró a la cabeza al siervo del sumo sacerdote a cortársela, esperando que iba a venir millones de ángeles y que Jesús iba a invocar un ejército, porque él esperaba que Israel, Dios lo vengara de tanto maltrato y le diera fuerza para que pudiera librarse de sus enemigos políticos y militares, de los romanos, y que fueran derrotados y que se le arrebatara el trono y que se pusiera un trono en la tierra. Pedro creía eso y por eso llevó la espada y por eso la usó. Cristo le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina porque al que espada mata, espada morirá. Por eso Pedro entonces guardó su espada y salió huyendo, porque no entendía, porque creían que Dios es el correcto, que Cristo es el correcto, pero que viene a ser un plan elaborado por mí, o sea, a la manera como lo veo yo. Es el problema del papado. El papado simplemente dan la vida por Cristo, pero el plan lo han elaborado ellos. Y dicen que Cristo va a establecer en la tierra poniendo un reino, pero ¿qué? Un reino que mate a los malos y que a los buenos le dé el poder terrenal. Por eso que están en un trono en Roma, esperando el momento, esperando que el mundo entero ya Dios aparezca y mate a todos los que están en contra y entonces ya los ponga a ellos y ponga a la gente que simpatiza con ese plan en la tierra. Entonces, por eso muchos no entienden qué es el anticristo. El anticristo no es alguien que anda buscando a Cristo con un cuchillo. El anticristo es alguien que trabaja para Cristo. El anticristo es cristiano. Igual que Judas era cristiano, igual que Pedro era cristiano, igual que Moisés era cristiano. Pero que no entiende la naturaleza del reino. Y entonces por eso es que millones serán engañados. ¿Por qué? Porque simplemente es personas que hablan de Cristo y que creen en Él, solo que creen en una versión elaborada por ellos. Si uno no tiene revelación, no se va a poder librar, porque lo que defienden es una agenda que dicen que es de Dios. Ellos la han creído, no es de Dios. Dios no va a trabajar un reino matando a malos en la tierra y encumbrando a buenos en la tierra.
Eso tiene que quedar claro. Yo quiero, yo quiero que nosotros veamos un detalle muy importante en todo esto. Escuche bien, querido. Eh, Todo esto que yo he explicado, lo que esto significa es que se puede manejar el proyecto de Dios con la mente humana. Que eh, el hombre, nosotros los seres humanos, podemos empaparnos del proyecto divino y sentarnos a elaborarlo. Moisés lo elaboró, creía que él iba a ir a Egipto pues a matar a toda esa gente. El plan de Dios era otro. Cuando Moisés fue a Egipto 40 años más tarde, no fue a matar, fue a hacer unas señales. Pedro creía también que Cristo iba a venir el Mesías, igual que Judas, a matar allí a 10.000 malos para poner a los buenos. Es un proyecto humano y el anticristo cree lo mismo. ¿Ve? Que es un proyecto de Dios, pero elaborado en la tierra por los hombres. ¿Cómo podemos nosotros conseguir el proyecto de Dios elaborado por Dios? Eso no es fácil. Solamente se consigue si nosotros podemos, ¿cómo se llama? Si podemos nosotros superar la condición de la visión humana. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si nosotros conseguimos que el Espíritu de Dios pueda compartir su visión de Él con nosotros. Cuando los discípulos que esperaban que el Mesías iba a venir, todos esperaban eso, para destruir en la tierra todos los enemigos de Israel y encumbrar a Israel en la tierra por encima de las naciones malas. Y Cristo no vino a eso, se dejó matar. Y no dio instrucciones en la tierra a que sus hijos maten a nadie. ¿Ve? Pero el papado cristiano mató, se dedicó a asesinar, se dedicó durante el tiempo de Tiatira, ese tiempo, con la Inquisición, a someter a la hoguera y a los crímenes y a las torturas peores, creyendo que lo hacía para Dios, porque cometieron el error de Moisés, el de Pedro, de sentarse a elaborar el plan divino sin preguntarle. Solamente yo quiero que usted me haga caso y usted ponga mucha atención en un versículo que le voy a leer. Eh, en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16. Yo quiero que usted se grabe esto, porque yo en este seminario quiero dejar verdades que sean contundentes, que sean duraderas. Mire lo que dice Juan 16 del 1 al 3. Grábeselo, porque yo voy a repetir esto en el seminario más. Cristo le dijo a los discípulos lo siguiente, Juan 16, 1 al 3. Esta cosa he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo voy a decir en otras palabras. Cristo dice, le voy a dar a ustedes la información para que ustedes no se lleven un chasco o una sorpresa o una decepción. O se expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué quiere decirle Cristo? ¿Quién era la sinagoga? La sinagoga era los lugares de reuniones familiares o en casa, en grupos pequeños, no eran templos. Eran lugares donde se reunían grupos allí pequeños, eran comunidades o familias. Esa era la sinagoga. Lugares que se reunieron para ellos estudiar las escrituras en grupo, en familia. Esa era la sinagoga, en comunidades pequeñas. No era el templo nacional ni el santuario. No era el templo de Jerusalén. La sinagoga eran grupos, lugares a donde se reunían un poco de personas para estudiar la Biblia. Y los discípulos
no sabían que los judíos con su religión iban a rechazar a Cristo y a sus seguidores. Porque ellos no sabían que Cristo iba a predicar algo que le molestara a los judíos. Ellos esperaban que Cristo iba a predicar lo que ellos predicaban, lo que ellos creían, y que venía con el pueblo judío a lograr ese plan de que el pueblo judío fuera en forma colectiva elevado, levantado sobre las naciones y pisoteado y humillado la gente que le hacía daño. Ellos no sabían que Cristo en algún momento iba a predicar que el pueblo judío los rechazara y que él se buscara que los rechazaran con el mensaje que predicaba, porque no iban a coincidir. Porque los judíos querían un Mesías que simplemente lo vengara de tanta maltrato y abuso que los romanos y toda esa gente los colonizaba y los humillaba. Y ellos creían que Cristo venía a resolver ese problema político, social. Cristo venía con un mensaje muy diferente que iba a chocar con ellos, y por eso ellos algún día se iban a levantar contra él como él hicieron y lo iban a odiar, y porque él no tenía ningún plan de salvación política y militar en favor de ellos, lo iban a rechazar y lo iban a acusar de impostor y lo iban a matar. Ellos no sabían que eso iba a pasar. Entonces Cristo le está diciendo: quiero dar una noticia para que ustedes no le tomen por sorpresa, y es que a ustedes lo van a odiar, y lo van a odiar por causa mía. Y no solo eso, a ustedes lo van a acusar de la sinagoga, o sea, de los lugares donde se estudia la Biblia. ¿Y sabe qué van a hacer? Y lo van a matar. Pero yo le aconsejo algo. Les aviso que cuando ellos lo maten a ustedes, escuchen, grábese esto, ellos estarán haciéndolo entendiendo que rinde servicio a Dios. Porque el plan que ellos tienen de que Él sea levantado entre las naciones, ellos entienden. O sea, su matemática le dice que es el proyecto divino. Lo creen con honestidad. Claro, es mentira. O sea, están soñando. O sea, Dios no tiene, pero ellos creen eso. Ellos creen que es el plan de Dios, del Mesías, de que levante a Israel y lo saque de las naciones que lo tienen debajo de los pies. Ocurre, no es ese el plan. Y cuando ellos descubran que no es ese, me van a odiar a mí, a ustedes, y me van a matar a mí y lo van a matar a ustedes. Porque creen que no venimos de Dios, porque no va a concordar lo que ellos pensaban de Dios con lo que ustedes enseñan. Yo le aviso a ustedes que ellos lo van a matar a ustedes, pero creyendo que rinden servicio a Dios. O sea, no es porque ellos están en contra de Dios, no es que ellos dicen vamos a matar a Dios y a matar al que piense en Dios, como hicieron los ateos. Cuando triunfó el comunismo en algunos países, allí dijeron vamos a matar a la gente que cree en Dios. Rusia, otros países. Ellos no están así, ellos no están matando al que cree en Dios, ellos son de Dios, ellos trabajan para Dios. El problema es que ellos no se han sentado con Dios y se tomaron la libertad de elaborar ellos el plan, de interpretar ellos a Dios en vez de dejar que Dios lo interprete a ellos. Simplemente tienen una versión equivocada, elaborada por ellos, del plan divino. Si ellos cuando actúan creen que trabajan para Dios, creen que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 3, Juan 16, 3? Pues yo le aviso a ustedes que ellos, eso de matarlo a ustedes, pensando que rinde servicio a Dios, simplemente es un error. Porque es que ellos creen que Dios simplemente viene a matar a todos los que estén en contra de él. Y ellos creerán que están sirviéndole a Dios cuando lo maten a ustedes. Yo les estoy avisando, no le estarán sirviendo a Dios, sino que no lo conocen. Este es un dato muy importante. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cómo es posible que si trabaja para Dios, Cristo dice que no lo conocen? Es el problema del anticristo, que el anticristo trabaja para Dios, un proyecto divino. No conoce a Dios. Cometieron el error de que el proyecto lo han elaborado ellos, no se reunieron a indagar qué Dios piensa del plan. Simplemente dieron por sentado que es el bueno, que es el correcto. Ese es el error. Y entonces matan, pero es con la intención de que están sirviéndole a Dios. Ahora, ¿qué dice Cristo? Les aviso, ellos no conocen al Padre ni a mí.
Entonces usted tiene que saber eso, que esa gente que trabaja para Dios, siéntese que ellos creen que trabajan para Dios. Pero Cristo avisó y dijo, ellos no conocen al Padre ni a mí. Simplemente les aviso, no me conocen. El proyecto que ellos tienen no es el mío y no me conocen. Tiene que entender eso. ¿Ve? Ok, escuche bien, querido. Ese es el anticristo y de eso es que trata nuestro seminario. El libro de Apocalipsis se ha escrito con la intención, dos intenciones. Número uno, de que el pueblo de Dios esté avisado de que hay un proyecto divino, un proyecto que no se hace con planes contra Dios. O sea, eso no es lo que ellos piensan. ¿Ve? Pero, pero, Dios dice que no es el plan de Él en su palabra. No son de Él. Y ellos pues hacen lo que dice ahí, Evangelio de San Juan 16:3, que ellos matan y lo hacen honestamente creyendo que le sirven a Dios. Y Dios avisa y dice, les aviso, ellos no conocen al Padre ni a mí. Es un proyecto divino elaborado por los hombres. A ese proyecto es que se le llama el anticristo. La palabra anticristo aquí en Occidente significa alguien que anda buscándolo para matarlo, que no pueden ni verse ni en pintura. No, este concepto es elaborado en griego. En griego la palabra anticristo significa solamente nada más, o impostor, el que se hace pasar por, el que se la arregla para dar la cara en nombre de alguien y engañar con ese nombre y tratar de hacer un acto de robo o de saqueo, robar, pero en nombre de, o sea, el nombre para engañar. Eso es lo que significa anticristo. El papado es tan enemigo de Cristo, no lo es en su mente, que el título que él reclama es que es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa gemelo. Vicario significa cuando hay una empresa con dos dueños que tienen igual participación, 50 y 50, que tienen el mismo poder, que ninguno es jefe del otro. Eso se llama vicario. El Papa establece y dice, yo soy el otro yo de Cristo, el gemelo, iguales. ¿Por qué? Porque simplemente Cristo para él es mucho y él siente que está en un lugar por causa de Cristo que es muy importante. Creen que trabajan para Cristo, dan su vida por Cristo. Pero la revelación dice, fueron engañados. El proyecto que tienen no es de Dios. Y tarde, cuando no haya tiempo, es que se van a dar cuenta que no estaban en el camino correcto, cuando ya no pueden echar para atrás, porque cuando vienen a darse cuenta y cuando ya están perdidos, cuando están en el punto sin retorno, y todo lo que se dejen engañar por él, le va a pasar lo mismo. ¿Qué dijo Cristo de eso en Mateo 24? Mateo 24, Jesús le preguntaron cuándo es que señal habrá de su venida y del fin del mundo. Y él dijo, vendrán falso Cristo y falsos profetas, y a muchos engañarán. Cristo estaba hablando era del falso Cristo. El falso Cristo es el proyecto del anticristo, el proyecto profético del fin, porque Cristo estaba hablando era de su venida. Han venido mucha gente diciendo que son Cristo, pero no eran eso, no era su venida. Este proyecto, Cristo dijo, es en la venida, allí es que viene. ¿Y cuándo? Pues está todo organizado para que sea con la venida de Jesús, porque la idea es confundirse con Cristo, y como Cristo viene en algún momento, entonces está elaborado todo que el proyecto opere allí con la venida de Jesús, porque creen que cuando Cristo venga viene por ellos. Por lo tanto, han elaborado todo que sea con la venida de Jesús.
Pero ¿qué dijo Cristo? Falso Cristo y falso profeta. Entonces el falso Cristo es el anticristo y el falso profeta es un profeta que el anticristo tiene, que va a ser el que va a difundir todo su proyecto en el mundo, el cual vamos a estudiar, el falso profeta. Ya lo vamos a estudiar pronto. Ok, pero yo quiero que nosotros veamos, para entender bien esta situación, aquello de cómo nosotros podemos librarnos de este engaño, de esta situación. Porque librarse de los ateos, de la gente que no tolera a Dios y que es ateo, que significa contra Dios, no es difícil porque ellos son honestos y se lo dicen, y yo no creo en Dios. Y usted pues no le cuesta trabajo descubrir. Pero que cuando trabajan para Dios, cuando son cristianos, va a ser muy difícil, aún usan la Biblia y tienen un poco de verdades. Usted dirá, bueno, y si creen en Dios y dan todo por Dios y su causa es en nombre de Dios y luchan por Dios y la causa es divina y usan la Biblia, usted me puede preguntar, ¿y qué es lo que tienen de malo? Bueno, sí, mire bien, ¿cómo podemos pescar en el mar? Si en el mar nosotros le tiramos un anzuelo a los peces, jamás lo cogemos, porque el anzuelo no tiene atractivo, ni es alimento, ni es comida. Para que el pez pueda agarrar, usted tiene que darle comida, comida. Así que tiene que ser comida, comida verdadera, no parecida, buena. Y cuando él la prueba, le gusta y se la traga y es comida. Solo que dentro tiene un anzuelo. O sea, tiene que tener un paquete de verdad, buena proporción, que tape el anzuelo. Si lo ve, él no se lo traga. No se ve. Y es comida auténtica, buena. Le gusta, la prueba, se la traga. Pero tiene un anzuelo dentro. En otras palabras, Satanás tiene que, para engañar, tiene que tener verdad. Tiene que ser buena, verdad. Tiene que verse bien. Solamente el problema es si usted usa, ¿cómo se llama? Un microscopio y usted mira el anzuelo, usted mira la carnada, le va a ver el anzuelo, pero así a simple vista no, el pez no la ve. Si usa un rayo láser, también lo que se usa para detectar en el cuerpo, los rayos X, también va a ver el anzuelo, pero a simple vista no se ve. Entonces yo voy a compartir en los minutos que nos quedan algo importante aquí con respecto a esos rayos láser que tiene que tener el cristiano para poder no ser engañado, porque de eso se trata el seminario, para no ser engañado en todo esto. Miren lo que dice. Muchos documentos están escritos con letras grandes y letras pequeñas. Las letras grandes se consideran grandes o normales porque se pueden ver con la vista normal, mientras que las letras pequeñas se consideran pequeñas porque no se pueden ver con la vista normal, sino con lupa. Ahí mucha gente cae en trampa. Yo caí en una trampa. Yo hice un contrato y no vi la letra pequeña. Creía que podía retirarme de ese contrato cuando yo quisiera, pero las letras pequeñitas que no se veían, que había que buscar una lupa, decían que no, que yo no podía retirarme hasta que finalizara el contrato con la extensión que ahí decía, cosa que yo no me cuidé. Cuando yo dejé, era un gimnasio de yo ir allí, fitness, y yo pensé, bueno, yo lo dejé, pero ellos me escribieron después, me dijeron, mire, usted sabe que el contrato continúa, y yo protesté, pero me dijeron, le da letras pequeñas, con una lupa miré, y decía, tiene razón, y tuve que pagar el año entero. Dios no usa, Dios, su palabra, escuchen, tiene letras grandes y tiene letras pequeñas. La letra grande es la letra que están superficialmente cuando usted lee Mateo, son letras grandes, y muchas partes de la Biblia son letras grandes. Las letras pequeñas de la Biblia necesitan lupa, y la lupa que necesita no es terrenal la lupa. La única lupa que ayuda a poder mirar las letras pequeñas de la Biblia, que son la parte crítica, es el Espíritu Santo. Porque Satanás lo sabe eso, por lo tanto,
La gente que reciba la revelación del Espíritu de Dios no será engañada, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Con Él todo se ve. Pero sin Él, la vista humana, justo porque ellos elaboraron ese plan, sin el Espíritu Santo, es que fueron engañados en Él. Y todo aquel que opere proyecto divino sin la lupa del Espíritu, entonces los ojos humanos no alcanzan a ver todo el proyecto de Dios. Como Moisés al principio no lo vio, Pedro no lo veía, Judas no lo veía, y la iglesia cristiana no lo ve, la que se ha apartado. Porque con los ojos naturales no se puede ver. Si el Espíritu de Jehová no guía a la iglesia para enseñarle todos los detalles que no se ven con el ojo humano, simplemente se caen estos errores y se va al fracaso. Escuche bien eso. Entonces dice, también tenemos en este tiempo moderno letras que se pueden leer con vista normal, mientras que otras necesitan el lector QR. Usted no puede ver con ojos normales lo que dice un código QR, ni el código de barra. Necesita aparatos especiales. La Biblia está escrita así, con letras que se leen con vista normal y otras que solo se pueden leer con lupa, con lentes que sean del espíritu. Escuche bien, cuando nuestros niños tienen 3, 4, 5 años, querido, le enseñamos que los seres humanos tienen 5 sentidos. Tiene que tener cuidado. Recuerde que el número de Dios, lo vamos a estudiar todo, es el 7. Donde quiera que usted encuentre el 7, encuentra que es un proyecto divino, porque Dios ha elegido ese número en la Biblia con un fin didáctico, de que enseñar con él. Que a donde éste lo ve, ahí Dios está haciendo un plan, un proyecto que él está moviendo, el 7. Entonces el hombre es creado a diferencia de los animales. Por lo tanto, el gato tiene 5 sentidos, el perro tiene 5 sentidos, el caballo tiene 5 sentidos, la paloma tiene 5 sentidos, el rinoceronte tiene 5 sentidos. Pero son animales. El hombre fue creado con 5 sentidos, igual que todos los animales, más 2 sentidos, porque el hombre fue creado con un proyecto que superaba a los animales. El hombre fue creado para que él se enseñoree de la tierra. Dice Génesis capítulo 1, para que señoree la tierra. Tiene que tener el sentido de poder interactuar con la creación natural, física de la tierra, pero tiene que superar a los animales. Dios lo creó porque fue creado a imagen de Dios con 7 sentidos. 7, recuerden el número 7. ¿Ve? Ok, ¿dónde nosotros encontramos en la Biblia donde trata esos sentidos? Vamos primeramente a ver en Isaías capítulo 6, lo trata en muchísimos lugares, pero yo voy a tratar, lo vamos a ver solamente en algunos lugares, porque no es necesario verlo en toda la Biblia, porque también nos cogería el año entero. En Isaías 6:9, mire lo que dice, Isaías 6:9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, mas no entendáis, y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Así que entonces habló de que además de los 5 sentidos que tenemos, entonces los animales tienen 5 sentidos, nosotros también 5 sentidos, lo mismo de ellos, para poder interactuar con ellos y manejar la tierra. Dios la creó todo acá, la creación material, para que el hombre la administre. Tiene que tener sensores para interactuar con ellos, pero al hombre lo creó con un plan superior a la creación material para que se comunique con él a imagen y semejanza de Dios. Le hizo 2 sentidos más, 7 sentidos, sentidos que los animales no tienen. Por lo tanto, ya yo no le enseño a los niños que tenemos 5 sentidos. Yo le digo, los animales tienen 5 sentidos. El hombre no, el hombre lo creó con 7 sentidos. ¿Cuáles son esos? Dice aquí, es un ojo y un oído. Un ojo y un oído que Dios le hizo al hombre. Y vamos a ver lo que dice el versículo de Isaías 6:10 dice, escuche bien, engruesa el corazón de este pueblo, escuche, agrava sus oídos, es oído, y ciega sus ojos, oído y ojo, para que no vean con los ojos,
ojo, ni oigan con los oídos, ni su corazón entienda. Entonces el corazón no entiende si esos dos sensores no operan, ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. Mateo 11:15, mire lo que dice Mateo 11:15 sobre esos dos sensores, ojo y oído. Mateo capítulo 11 y el versículo 15, mire lo que dice allí. Mateo 11:15. Grábese esto. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Cristo lo que está diciendo es que los animales tienen ojos para ver y oído para oír. Y que el hombre, Dios le hizo un ojo para ver y también ver, y un oído para oír y también oír. Todo el mundo, ser humano, trae esos sensores, pero hay un problema con el ser humano, con el cuerpo humano, que cuando no se usan, algunos órganos se atrofian. Entonces hay millones de personas que tienen atrofiados los ojos y los oídos que Dios les dejó. Por lo tanto, ellos están a nivel del animal, que ellos solamente ven, pero no ven, y tienen oídos que oyen, pero no oyen. En tanto que hay personas que ya supieron que esos sensores Dios se los asignó y ellos ya lo han puesto a funcionar y ellos tienen ojos que ven y también ven y oídos que oyen y también oyen, porque esa es una función asignada al hombre que él debe tener. Mateo 13:1 dice así, Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice de la siguiente manera, escuche bien, Jesús aquí presentó muchas parábolas. Dice aquí, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Se sentó junto a él mucha gente y entrando en la playa, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y le habló muchas cosas en parábolas. Escuche bien, le habló muchas cosas en parábolas, Mateo 13:1 y 2. El versículo 9 dice lo siguiente, grábese esto. Cristo dijo allí en ese momento, Mateo 13:9, dijo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué Cristo quiere decir? Cristo lo que está diciendo es que si Él está hablando y lo oyeron, es porque su oído oye. Pero Él está sugiriendo que esa persona no oye. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él habló. Y si habló, espera que porque lo oyeron. Porque cuando uno está hablando, cuando uno cree que está en medio de personas sordos, no habla, le hace señas. Cristo habló, entiende que tienen oído y oyen. Y dijo que no oyen. Dice, si alguno tiene oído para oír, bueno, está hablando, entiende que oye. Dice, si tiene oído para oír, oiga. Está sugiriendo que no oye. Escuche bien, escuche bien lo que dice aquí Mateo 11. Mateo 11:10, escuche esto. Los discípulos, oyendo a Cristo presentando parábolas, se aburrieron, porque Cristo con la parábola iba a explicar en una forma muy sencilla a gente que ese día comenzó a escuchar. Ya ellos tenían tiempo oyendo a Cristo, ya ellos entendían el lenguaje de él. Ahora ellos se impacientaban como cuando hay un maestro que tiene una clase con alumnos de muchos niveles. Y entonces tiene allí en ese mismo clase niños que están en kinder y tiene que empezar con kinder, con los otros que están en sexto, otros están en octavo y así. Esos que están en más niveles se aburren. Pero hay veces a donde las escuelas están así, a donde tienen que poner muchachos de muchos niveles en el mismo curso y el maestro tiene que arreglársela, porque no hay otras condiciones. Entonces Cristo le tocaba eso. Tenía a los discípulos ya bien sabidos de tiempo con él y otros que venían ese día, tenían que comenzar en servir, tenían que tener paciencia. Y ese día la prendieron y le preguntaron, Mateo 13:10, dice, ¿por qué le hablas en parábolas? Mateo 13:10. Mire lo que Cristo le contestó. Mire lo que Cristo le contestó. Porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. Por eso le hablo en parábolas. ¿Sabe por qué le hablo en parábolas? Ojo y oído. Versículo 13, Mateo 13:13. Porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entienda bien. De manera. Versículo 16. ¿Y qué dijo de los discípulos? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, tenemos dos clases de personas aquí. Uno que tienen ojos que ven
y no ven, y oídos que oyen y no oyen, y tenemos a ustedes que ustedes ven y también ven, y oyen y también oyen. O sea, ya aquellos están en 5 sentidos, ustedes ya desarrollaron 7. ¿Por qué? Porque el hombre es creado para que oiga los sonidos y los animales y las cosas de la tierra y también al mundo espiritual, cosa que a los animales no se le ha dado. Entonces tenemos gente en la tierra que la Biblia le llama hombre natural o terrenal o animal, porque sus oídos solamente oyen y no oyen, y sus ojos ven y no ven. ¿Ven, mis queridos hermanos? Este es un dato muy importante porque si no aclaramos esto, el seminario va a ser uno más. Si nosotros no resolvemos el problema de los oídos y los ojos espirituales, podemos oír y morir oyendo seminarios, pero todo se queda igual. Sin esos dos sensores, los estudios no aportan nada. Esto tiene que ser un asunto del espíritu.